Bueno, el día de hoy les quiero hablar sobre algo que se me ha hecho visible en el trabajo ancestrológico transgeneracional, ¿cierto? Donde el tarot es una gran herramienta para poder entrar en estas creencias, en estos nudos, en estos bloqueos que nuestro árbol genealógico, nuestro sistema familiar viene acarreando de generación en generación. Hoy día estábamos trabajando con el tema de la estabilidad, ¿no? Hay cartas y elementos que en el tarot representan muy bien la estabilidad, lo concreto, lo tangible, ¿cierto? Que es lo que podemos ligar a la estructura, al orden, a la tierra, a lo más denso, lo más concreto, material, pero revisando mi propia historia, porque siempre a través de nuestra historia podemos tomar conciencia, me doy cuenta que hay una carta que a mí en lo personal me aterra, que es el 8 de oros invertido. Y uno dice, a ver, ya, pero el 8 de oros es una carta bastante buena, de abundancia, de recursos, de estabilidad económica. El problema no es ese, el problema es que está invertido. Entonces, ahí es donde entran a jugar mis creencias limitantes. ¿Por qué? Porque que la carta está invertida significa que yo le doy una connotación como de cárcel, como cuando uno llega a ese nivel y quiere mantener ese nivel de estabilidad, ya no puedes escapar. Estás como atrapado en una rutina, en una dinámica que se termina volviendo rígida. ¿Ya? Eso es una creencia limitante, ¿por qué? Porque lo natural sería pasar del 8 de oros al 9 y al 10. Eso sería completar el ciclo, ¿cierto? El desarrollo del elemento, pero también sucede en muchas consultas y en muchas lecturas que las personas llegan hasta ahí. ¿Y por qué llegamos hasta ahí? Porque el ego, la mente se confunde. La mente cree que para lograr la prosperidad hay que hacer cosas. No entiende que la prosperidad es un nivel de conciencia. Que si tú sales del 8, por ejemplo, de oros, que podría ser, por ejemplo, un trabajo establecido, un trabajo con jefatura, un trabajo con horario, y vas al 9 de oros, que podría ser el comienzo de un trabajo independiente, de tu propio emprendimiento, donde aplicas todo lo que aprendiste en los 8 niveles anteriores, tus niveles de abundancia y prosperidad no deberían cambiar porque tú vienes ya con esa conciencia integrada. Pero como esa conciencia no está integrada, la mente entiende que el bienestar, la abundancia, la salud viene de ese esfuerzo constante. No viene del merecimiento, no viene desde la conciencia, no viene desde la integración de algo que me corresponde y me pertenece realmente, sino que viene desde ese sobreesfuerzo, que es como ser una hormiguita obrera que trabaja de sol a sol, y no importa si eres una persona que trabaja, no sé, en un trabajo como ser obrero literalmente, o trabajas como gerente, al final estás igual de atrapado en esa rutina, en esa dinámica. ¿Por qué? Porque la energía del 8 debiera ser muy dinámica, o sea, es como que genera movimiento casi de forma imperceptible, porque es una vibración muy alta, pero cuando se da vuelta la carta, se vuelve estancamiento, se vuelve rigidez. Entonces, es como esta creencia de que si yo no me levanto, el sol no sale. El sol va a salir igual. ¿Te fijas? No depende de tu esfuerzo. Con esto no estoy diciendo que las personas que quieran conseguir estabilidad o bienestar económico no tengan que esforzarse o no tengan que trabajar. El problema es creer que todo viene exclusivamente del trabajo y del esfuerzo, porque hay muchas otras cosas que hay que alinear a nivel emocional, hay que trabajar la autoestima, el merecimiento, a nivel de creencias hay que trabajar con el deber ser, porque mucha gente se siente culpable, por ejemplo, de no estar siendo productiva. Mucha gente que trabaja tanto en la línea del 8 de oros invertido no entiende el valor del ocio, de la ternura, del cariño, de los espacios de placer, y se siente culpable de estar gastando tiempo en algo no productivo, porque la mente entra en ese registro de miedo, de creer que cada cosa que me permite disfrutar me va a quitar un poquito de estabilidad, porque acá lo rígido y la rutina se está rompiendo. Esas son creencias limitantes. Ahora, como esto lo estamos viendo a la luz de lo transgeneracional, ¿qué es lo que nos pasa? Que en mi caso está esta creencia de que por un lado el 8 de oros es algo súper deseable. Todos querríamos tener bienestar, salud, prosperidad, ahorro, ¿cierto? Sobre todo quienes tenemos familia, queremos mucho poder brindarles esa estabilidad, ese bienestar. Pero ¿cuál es el conflicto que a nivel transgeneracional se me hizo visible? Es que en mi registro, en mi memoria ancestral, en este como herencia,
muchas personas que alcanzaron ese nivel de bienestar quedaron atrapadas y no se siguieron desarrollando, no siguieron creciendo. Entonces yo tomo eso, como esto sucede a nivel del inconsciente y del inconsciente personal y familiar, yo tomo eso como una verdad absoluta, que no lo es. O sea, que mis ancestros no hayan podido ir más allá del 8 de oro y que hayan quedado prisioneros de sus propias búsquedas, de sus propios logros, de su propio trabajo, no significa que yo no puedo ir al 9 o al 10 y construir, por ejemplo, mi propio patrimonio, mi propia independencia, mi autonomía económica, sino que significa que en la medida que yo veo, esto se me hace visible, lo observo, lo reconozco, puedo también salir de esa repetición inconsciente. Por eso es tan útil el trabajo que hacemos con Tarot a partir de lo transgeneracional. ¿Por qué? Porque nos muestra que estas creencias o estas configuraciones, ya sea a nivel emocional, mental, espiritual, creativo, afectivo, no son de ahora, vienen de muy atrás, están muy ancladas en nuestro inconsciente familiar, entonces como que tendemos a generar ciertas lealtades, ciertas repeticiones, nos sentimos condicionados y la clave de esto primero es la toma de conciencia. ¿Por qué? Porque, insisto, el 8 de oros es absolutamente positivo, pero aquí viene la contradicción. ¿Cómo el universo te va a brindar abundancia y estabilidad económica si tú al mismo tiempo estás sintiendo que la abundancia y la estabilidad económica se va a convertir en una cárcel como lo fue para tus ancestros? No te lo va a dar, porque acuérdate que el universo no admite la incoherencia, no admite la contradicción. Tienes que estar completamente alineado con lo que pides para que eso se manifieste. Así funciona el arte de la manifestación, tiene que haber coherencia. Y ni siquiera tiene que ver con si merezco o no merezco, porque en términos prácticos yo sí puedo sentir que merezco y que estoy dispuesta a trabajar y que estoy dispuesta a co-crear, ¿cierto? El problema es lo invertido, porque un 8 de oros invertido se convierte en una rutina que es casi carcelaria, donde todos los días son iguales, donde todos los días tengo que hacer las mismas cosas para asegurar, es casi como un TOC, como que tengo que hacer las mismas cosas para asegurar que no falte nada, que estemos en el mismo... que estemos en el mismo, como en este hacer que las cosas funcionen. ¿Te fijas que si yo me cargo a mí misma ese esfuerzo de hacer que las cosas funcionen, no estoy confiando en la vida, no estoy confiando en la inteligencia activa, que es lo que está representado en los oros? La madre que me nutre por ser merecedor, no por ser esforzado y ser bueno y trabajar de sol a sol. La madre, el arquetipo de la madre, en este caso la emperatriz, nos nutre porque somos parte de ella, porque lo merecemos y estamos dispuestos a hacer nuestra parte, sí, a cuidar la tierra, a sembrar, a cosechar, pero no estamos esclavizados de ese hacer ni de ese trabajo. En mi familia, al parecer, eso quedó muy anclado. Y por otra parte, el 8 de oros invertido, sobre todo, es una carta muy densa, muy estática, muy femenina en un aspecto sombrío de la quietud, del estancamiento, de la rigidez, del miedo, que necesita repetir una y otra vez la misma fórmula para generar el mismo resultado y deja de ser creativa. Por eso se vuelve oscura, se vuelve sombría. Entonces, ¿a mí qué me pasa? Que yo vengo con este pulso muy fuerte del masculino de mi familia, que no quiere quedar atrapado en el estatus, en el bienestar, sino que quiere seguir creciendo. Ahora, ¿cómo llegamos al 9 y cómo llegamos al 10? Inevitablemente tenemos que pasar por el 8 y tenemos que ser capaces de resignificar ese 8 de oro y no verlo como un problema, porque si lo rechazo, tampoco puedo ir ni puedo integrar los próximos niveles del elemento. Entonces, ¿qué me pasa? Que en los últimos días también, en lecturas personales, me ha parecido muy fuerte esto de como este masculino que busca afirmar su identidad, pero que no logró quizás llegar a concretar o a conquistar su lugar en el mundo, como que quedó el impulso, quedaron las ganas, quedó el aquí vengo yo, pero nunca definieron a dónde realmente iban. Me ha parecido mucho la carta del carro, me ha parecido mucho el 7 de bastos invertido, me ha parecido mucho el caballero de bastos invertido, que es un despliegue de energía, de identidad, de yo por todas partes, y que es súper distinto, te fijas, al 8 de oro, porque es como este yo que no, que quiere vivir, que quiere viajar, que quiere recorrer, que quiere explorar, pero resulta que esa energía tampoco es mía. Esa energía es como
algo que mis ancestros, hombres, ancestros masculinos, y me hace mucho sentido porque yo llevo el nombre de mi papá, de mis abuelos, de mis tíos, de muchos de mis ancestros, entonces hay ahí como una suerte de contrato a través del nombre, algo que ellos que dejaron pendiente. Es como que no pudieron encontrarse a sí mismos, no pudieron encontrar su camino, no pudieron encontrar su vocación, tuvieron que producir para mantener a la familia. O sea, ahí está el nudo entre la libertad, la individualidad, la búsqueda creativa y esta estructura que nos deja como atorados en un ordenamiento donde al final dejas de ser creativo. Ahora, ¿cuál es la clave para el aprendizaje? ¿Cuál es la clave para la sanación? La clave es decir, perfecto, yo entiendo que mis ancestros dejaron muchos temas de desarrollo personal pendientes porque en su momento se convirtieron en padres, porque en su momento no se les permitió estudiar o estudiaron algo que no querían, porque no tuvieron la libertad de viajar, de recorrer, de descubrirse a sí mismos por muchos factores económicos, culturales, por temas sociales, ¿cierto? Religiosos, ideológicos, no pudieron, ese ímpetu del 7 de bastos, del caballero de bastos, quedó ahí como truncado y por eso hay mucha rabia, y hay mucha rabia a la autoridad, al padre, a la estructura, a la sociedad. Y el 8 de oros es muy reflejo del padre, la estructura y la sociedad, ¿te fijas? Entonces, como que quiero lograr ese bienestar, pero estoy tan en guerra con esta energía, con esta estructura, con este ordenamiento, que al final hay que poder decidir, a ver, esta rabia no es mía. A mí nunca nadie me ha cerrado las puertas de la abundancia. Me las he cerrado yo misma, me he saboteado, le he dicho que sí a ciertas cosas, me he alejado de otras, pero nunca nadie me ha cerrado las puertas. Siempre ha sido mi decisión lo que tomo y lo que no tomo. Entonces, esta rabia yo la reconozco, la veo, digo, entiendo que ustedes no pudieron desarrollarse y entiendo que ahora hay como que ese peso estaba recayendo en mí, inconscientemente había una rabia, había un sinsentido, había una búsqueda, pero la verdad es que esa energía no es mi energía. Ya, yo tengo derecho a conectar con mi propio propósito, no con la frustración de mis ancestros, no con los temas pendientes de mis ancestros, no lo que a ellos les quedó pendiente de su realización. Yo tengo que hacerme cargo de mi realización. Y si para mi realización la estabilidad económica es importante, tengo que ser capaz de resignificar ese 8 de oros para que no se convierta en una cárcel cuando está invertido, sino que me permita avanzar a los siguientes niveles del elemento, que sería el 9 de oros y el 10 de oros, que son fundamentales para poder lograr la autonomía económica, para lograr la prosperidad, ya no dependiente de un sistema, para lograr obtener un patrimonio, para poder heredar bienestar, abundancia a nuestros hijos, para poder enraizarnos, tener nuestras propias, construir nuestro propio mundo. Entonces, todo eso es sumamente deseable, pero la que está ahí tensionada entre estas creencias y estas herencias y estos mandatos soy yo. Les comparto esta información porque siento que es una creencia que nos lleva al autosabotaje. Quiero esto, pero al mismo tiempo tiene una carga tan negativa en mi inconsciente que el universo no me permite alcanzar esa estabilidad y ese bienestar que yo quiero y merezco, pero que a nivel inconsciente estoy mirando con malos ojos. Así que esta es una clave, podemos seguir trabajando, ¿cierto? Cómo salir de esa tensión entre este masculino que se frustró y que no quiere quedar atrapado en la producción, en lo productivo, en lo establecido, y por otro lado, entre este femenino que sí anhela la estabilidad, el bienestar, pero que no por eso está dispuesto a dejar de desarrollarse. ¿Te fijas? O sea, es como, yo igualmente quiero desarrollarme, igualmente quiero crecer, igualmente quiero hacerme cargo de mi existencia, de mis dones, de mis emociones, de mis pensamientos. No me voy a quedar atrapada en la materia, que ese es el gran temor del 8 de oros invertido. Ahora, ¿cómo abrimos este conflicto? Ya lo primero es verlo, agradecer que el tarot lo muestra y que tenemos las herramientas para interpretar esto. Y lo más importante es poder decir qué es lo que yo quiero, porque tampoco es que hay una o dos opciones, ¿no? La única opción no es el bienestar económico o la búsqueda sin sentido. Tiene que haber también una opción que me represente y que yo diga, yo quiero, que si yo, ser creativa y que mi creatividad me permita generar este nivel de recursos y quiero tener esta libertad, pero al mismo tiempo tengo la disciplina para estructurar mis gastos, mi tiempo, mis espacios. ¿Te fijas? Eso es algo, esa libertad. La mejor forma de hacerle frente a esa frustración y a esa rabia de mis ancestros es hacer un ejercicio responsable de mi libertad que me va a permitir acceder finalmente
al 9 de oros, que yo siento que esa es la meta en este momento. Si te interesa aprender un poquito más sobre el enfoque transgeneracional, cuéntame, porque voy a estar abriendo cupos para talleres individuales, ¿ya? Porque el grupo se me hace un poquito difícil sostenerlo, pero para el trabajo individual es mucho más fácil coordinar.